Claro, entonces, de alguna manera vamos a tener que hacer una especie de análisis de sensibilidad del modelo, ¿ya? Lo primero es que acá hay que hacer una cosa teórica, que es la primera, que es lo que igual les voy a enseñar hoy día. Estas se las voy a, digamos, regalar. La segunda es lo que les voy a enseñar, que es como que tienen que compilar el modelo y todo, también lo vamos a ver hoy día y vamos a hacer unas pruebas, entonces aquí también como que se los voy a ayudar un poquito. Y en la tercera ya ustedes van solos, en donde tienen que hacer estudios con lo que les voy a dejar de sensibilidad, cambiando distintos parámetros y realizando 3 corridas por cada uno de los parámetros y determinando la respuesta claro, de este estudio de sensibilidad y dándole un sentido. Y eso tienen que hacerlo, claro, entre que leyendo el paper, porque en el paper se hace este análisis. Entonces, quizás hay figuras que les vayan a salir medio igual, así que igual van a tener que estudiar el paper. Después estudio la dependencia del modelo al contenido de agua, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, bueno, pero eso es lo que, con eso vamos a terminar la auxiliar. Chuta, ya vieron toda la materia que les tenía hoy día, pero nunca está de más repasar después de la misma clase. Eh, entonces, como les dije, para los que han ido llegando, si es que ha llegado más gente, porque creo que no, déjenme poner que no haya sala de espera. Ahí sí. Escucha, hay personas que no van a venir hoy día porque la Mayrani se vacunó, así que quedó media lisiada. Yo también quedé mal después de que me vacunaron, así que la entiendo. En fin, entonces como les dije, solamente va a entrar hasta esta materia, hasta la materia de colección en la prueba, así que vamos a darle a esa materia en esta auxiliar. Bueno, nosotros habíamos visto que habían dos procesos que estaban involucrados dentro del proceso del crecimiento de la gota, desde que era un embrión hasta que era una gota de lluvia. En el embrión vimos que era como un micrómetro y cuando era gota de lluvia era 1000 micrómetros. Eso habíamos dicho, y 1000 micrómetros era como 1 milímetro. Yo hoy día salí, me impuse la mano en la lluvia y hice como una especie de espectro en mi mano de gotas, súper ñoña. Y me puse a ver como los tamaños de las gotas en mi mano, y efectivamente eran del orden de milímetros, ¿ya? Eran del orden de 1 o 2 milímetros. Todas las gotitas que me cayeron en la mano, y eso que era agua aplastada, no era porque la gota viene más chiquitita, pues cuando ya llega a mi mano ya se aplastó, pero igual se veían así como del orden de 2 milímetros, así que dije, buena, comprobé la teoría. Entonces, a esos tamaños a los que tenemos que llegar. Y lamentablemente, el método de crecimiento por condensación tiene un límite en el que se relaciona, digamos, inversamente proporcional el crecimiento de la gota con el tamaño de la gota. O sea que a medida que vaya creciendo la gota, como es inversamente proporcional, esta eficiencia va a ser menor. O sea que el crecimiento o la tasa de crecimiento va a ser menor. Porque al principio tasa de crecimiento alta, 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 y a medida que R va creciendo, la tasa de crecimiento va empezando a estabilizarse, ¿ya? En un valor constante o en un valor, digamos, poco eficiente. Luego de un punto, ¿qué punto? Específicamente después de los 20 micrómetros, ¿ya? O sea, digamos, la gota por condensación tiene que crecer hasta 20 micrómetros para empezar a ser eficiente el proceso de colección. Empieza a ocurrir un proceso que es altamente eficiente luego de este tamaño de gotas e incluso es más eficiente para tamaños de gota más grande, que se llama el proceso de colección, que sería en este caso la línea roja, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo que ustedes ya vieron. Y como vimos la semana pasada y quizás vieron hoy día, la colección se compone de dos procesos, de la colisión y de la coalescencia. La colisión es la probabilidad de que de que una gota colectora choque con otra gota más pequeña. La gota colectora tiene radio 1 y la gota coleccionada tiene radio 2. Y la probabilidad de que de que ellas dos impacten es lo que nosotros vamos a llamar colisión, y para saber si es que esto va a ocurrir o no, nosotros vamos a introducir el concepto de eficiencia de colisión, ¿ya? O efectividad de colisión, que va a depender principalmente del tamaño de la gota pequeña, de la distancia entre la gota pequeña con el centro del eje de la gota colectora y del radio de la gota grande. ¿Ya? Lo que sale en el libro es que
ellos, digamos, porque después este gráfico está súper lindo, pero ellos no pudieron hacer este gráfico con la colisión porque parece que es muy difícil, pero hicieron una serie de experimentos en donde para distintos radios calcularon la colisión para distintos radio 1, perdón, o sea, para distinto radio 1 colectora, para distinto radio 2 gota colectada y también en función de la eficiencia. Entonces, esta figura la vimos la semana pasada. Lo importante es que las gotas, cuando la gota colectora es más grande, mientras la gota colectora es más grande, más eficiente va a ser el proceso de colisión, ¿ya? Y si la gota colectora es chica, o sea, bajo 20 micrómetros, la eficiencia baja radicalmente. Y por eso acá se pone un 20, ¿ya? Porque antes del 20, no, antes de los 20 micrómetros, la eficiencia de colisión es muy baja. Y eso es lo que queda claro en este gráfico. También se observa que a medida que va aumentando el radio de la gota colectora, aumenta la eficiencia, pero aún así, aunque uno aumente el radio de la gota colectora, igual cuando uno colecciona gotas que son muy pequeñas, ya R2 muy pequeño, la eficiencia disminuye drásticamente. ¿Por qué? Porque una gota al ser muy pequeña, incluso aunque esté dentro de este I, aunque esté dentro de este radio, esa gota va a tender a seguir sus líneas de corriente. ¿Ya? La línea de corriente en general en un fluido no choca, evita al objeto. Entonces, en este caso, una gota muy chica va a tender a pasar por al lado, a hacerle oso, ¿ya? Y bueno, eso principalmente con esta materia de la colisión. Y lo otro también que salía era que al final, cuando las gotas se parecían mucho en tamaño, en este caso, por ejemplo, 30 tendría a parecerse a 30, estas tenían una pequeña disminución, ya sobre todo en el 20, en la 30, acá no tanto, pero como que se tiende a estabilizarse y después sube drásticamente. Y eso ocurre cuando los tamaños son similares, ¿ya? Uy, decía porque en el libro alguien se acuerda la palabra exacta. Decía exactamente un fenómeno que era muy interesante y acá está. Decía, the streamlines, claro, as the drive increase because nearly inside, claro, increase from. Estoy leyendo. Finally, sin embargo, as R2, R1 approach unity, it tends to increase again because two nearly equal size drops interact strongly to produce a closing velocity between them. Ah, que las velocidades entre ellas dos se parecen mucho cuando tienen tamaños iguales. Entonces, como que no es eficiente la colisión, o sea, un poquito menor, ¿ya? Cuando son de igual tamaño. Eso. Detalles chicos que son entretenidos. Ya, después, ¿qué es la coalescencia? Bueno, las gotas pueden chocar, pero también pueden rebotar. La coalescencia es la capacidad que tiene la gota de coalescer en un solo objeto. O en un solo, estos se llaman hidrometeoros. Hidrometeoros. Colisionan en un solo hidrometeoro. ¿Ya? Entonces, acá también utilizamos un concepto de eficiencia, que la eficiencia se define como la probabilidad de que una gota digamos, se una sobre haber chocado, ya como algo así. Entonces, como la probabilidad de que esa gota, a pesar de haber colisionado, que se una, ¿ya? Y entonces esto está dado por este gráfico que está acá, que lo que muestra es que, en este caso, si es que el R1 es de la gota colectora, si R1 con respecto a R2 es diferente, o sea, R1 es mucho más grande que R2, es altamente probable que estas gotas se unan, ¿ya? También si es que esto va disminuyendo a medida que el radio de la gota colectada va aumentando y alcanza nuevamente su máximo para radios en que la gota colectada tiene el mismo tamaño que la gota colectora. ¿Ya? Esto también tenía otra razón bonita en el libro. Estas cosas son cosas que uno tiene que leer porque pueden salir en los verdaderos y falsos y no sé qué, pero también hablaban de eso que lo encontraba bien bonito, pero también se me olvidó. Que anoche lo leí, estaba en mi lecho de muerte, así como enferma y tal. Pero bonito este libro, la materia. Y, en fin, todas estas curvas tienen su razón de ser. Approach each other inside. Charlie, aquí está. This behavior can be explained as follows.
Whether coalescence occurs depends on the relative magnitude of the impact energy to the surface energy of water. This energy radio provides a measure of the deformation of the collector drop due to the impact, which in turn determines how much air is trapped between the drop and the droplet. Ya dice que justo en esta parte en donde, en este umbral en donde son pequeñas, que es parecido el tamaño, pero no igual, se produce algo relacionado con la energía de unión, que está relacionado como con el aire que queda atrapado entre las dos gotas. Está rarito, pero lo importante es que sí hay una razón para eso, ¿ya? Lo otro es que podemos nosotros, digamos, conociendo estos distintos procesos en que ya la gota creció y adquirió un cierto radio, nosotros podemos determinar la velocidad final de la gota, ¿ya? Y esto también está en el libro. Y esto va a depender principalmente del radio de la gota, de la densidad del aire, de G y de nu, que vete a saber qué era, no me acuerdo. Esto estaba más arriba, sí. Stokes Drag Force. Ya. Ya. Es la viscosidad del aire. Claro, porque esta ecuación surge en base a una igualdad, se hace como una igualdad de fuerzas entre la fuerza de gravedad, la fuerza de buoyancia y la fuerza de roce. Y la fuerza de roce se define en torno al aire. Entonces ese nu es como, este nu está calculado en base a la viscosidad del aire. Y claro, porque arriba sale un nu, pero también sale, y la V es la velocidad. Claro, y no es la viscosidad del aire, ya, y sale entonces de la fricción, y de ahí sale este cálculo de la velocidad. Si es que uno ve el libro, sale que en general esta fórmula tiende a sobreestimar los valores de la velocidad de la gota, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta fórmula considera que las gotas son esféricas, y las gotas no son esféricas, las gotas después se hacen como un plato, entonces la fuerza de fricción altera su velocidad cuando son más grandes. Entonces, por eso, mientras más grande la gota, esta fórmula es menos exacta. Ya. Ahora sí llegamos a lo que realmente me compete, que me imagino que alcanzaron a ver con Roberto, que ya en general, claro, sabemos cómo funciona el tema y todo, pero tenemos que hacer de esto algo matemático, ¿ya? Entonces, para eso se introducen distintos modelos de colección, ¿ya? Unos más simples que otros, pero en este caso vamos a ver el más simple, que es el modelo de colección continua, que claro, si bien no es tan complejo como otros y no va a dar una solución tan exacta, va a ser una buena aproximación a lo que nosotros queremos encontrar. ¿Y qué queremos encontrar? Queremos encontrar aumento de radio en poco tiempo, ¿ya? Y eso es algo que relativamente se va a lograr con esto. Entonces, en este modelo lo que hacen ellos es definir en base a cambios de masa con respecto al tiempo, o sea, van a definir un cambio de masa con respecto al tiempo en función del radio de la gota colectora, ¿ya? Y en función de la velocidad de la gota colectora versus la velocidad de las gotas colectadas. ¿Cuáles van a ser las gotas colectadas? Las gotas colectadas van a ser estas P2, que van a tener un radio 2, y que se van a definir como gotas que van a estar posicionadas en el espacio de manera equidistante y con el mismo radio, ¿ya? Eso de partida ya es un error en esta estimación, ya sabemos que eso ya es algo que no ocurre en la realidad hay un espectro de gotas, ¿ya? En la realidad no hay una formación homogénea de gotas, sino que hay un espectro de tamaños de gotitas, y por lo tanto ya sabemos que por ahí este modelo es idealizado. Ya, así que nosotros definimos la masa de la gota, ¿sí? De la gota grande con respecto a su volumen y densidad, porque en este caso densidad es masa partido por volumen, entonces despejamos la masa y nos queda volumen por densidad del agua. Ya la reemplazamos y nos queda entonces que la tasa de cambio del radio de la gota va a ser igual a la diferencia de las velocidades entre la gota colectora y la gota colectada, la cantidad de agua líquida que hay en el entorno. ¿Cómo se llama eso? Otro nombre. Ese se llama el LW. ¿Se acuerdan, chiquillos?
Lo tengo acá. No se preocupe. La cantidad de agua. Sí, tiene un nombre. Tiene un nombre más bonito. Y ese nombre es contenido de agua líquida. Contenido, me faltaba la palabra contenido. Y el contenido de agua líquida, la eficiencia de colección, ya que sabemos que ya sabemos que es sobre 4 por la densidad del líquido, que es como 997 kilogramos por partímetro cúbico. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es que en el caso, nuevamente un caso idealizado, la velocidad de la gota colectora es mucho más grande que la velocidad de las gotas colectadas? Por en general, las gotas colectadas capaz que ni tengan velocidad en comparación a las gotas colectoras. Vamos a decir que B2 es tan pequeño que es despreciable con respecto a B1 cuando vemos su diferencia. Entonces, solo dejamos B1 en la ecuación y nos queda que la tasa de cambio del radio de la gota colectora es igual a la velocidad de la gota colectora por el contenido de agua líquida, por, en este caso, como las gotas, como B2 va a ser mucho más grande que B1, la eficiencia va a ser unitaria, entonces se le saca la eficiencia de colección, y sobre 4 por la densidad del líquido, ¿ya? Entonces este es el modelo de colección continua. ¿Tienen alguna duda con ese modelo? ¿Lo vieron hoy día, cierto, o no lo vieron? Así es. Ah, ya, eso vieron hoy día, perfecto. Bueno, y hasta el momento un modelo demasiado idealizado, entonces uno dice, ¿de qué manera puedo hacer esto más realista? Bueno, incorporemos en una propiedad de que en el aire en realidad no solamente hay velocidad de descenso, sino que también en general las nubes de desarrollo convectivo, desarrollo profundo, tienen velocidad de ascenso, ¿ya? Tienen un W. Y en este caso va a depender, va a definir este W, la altura por la que viaje la gota, según si sea más importante o no que el B. Ya, si es que el radio va a ser más grande, va a haber más B y por lo tanto B va a ser más grande que W, pero si el radio es muy pequeño, W va a ser más importante que B. Y eso es lo que vamos a demostrar con esta forma. Entonces acá lo que hacen es que la velocidad total de esta gota va a ser igual a W menos B1, ¿ya? Porque W es para arriba, positivo, y B1 va para abajo, entonces nos va a quedar aquí probablemente una velocidad negativa, eh, que va a ser, digamos, si es que B1 es más grande que W, va a ser una velocidad que va a bajar la partícula, si es que eso ocurre. Y si es que ocurre lo contrario, si es que W es más grande que B1, va a haber una velocidad positiva que va a subir la partícula. Entonces, estos movimientos, estos desplazamientos en la vertical, se van a definir como un DH a DT. Eso es un D. Eso es un D. No se me vaya a olvidar. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, niña? Ahí está. ¿Ya? Entonces, esto no es nada más que la definición de la velocidad, que es distancia partido por tiempo. Entonces, la DH va a ser la distancia vertical y dt va a ser el tiempo. Y eso se va a definir como la velocidad total, que en este caso se compone de dos velocidades, una de ascenso y otra de descenso. Y la suma total va a ser la velocidad neta. ¿Ya? Nada más que eso. Entonces, considerando esta nueva definición en donde incorporamos la velocidad vertical, podemos calcular el cambio de la tasa de cambio del radio con respecto a la altura de la gota. Entonces vamos a ver qué va a pasar con la gota, si es que va a subir o va a bajar con respecto a un nivel de referencia, si es que esta gota aumenta o disminuye su radio, en función de los cambios de la velocidad vertical del aire y de la velocidad de la gota. Entonces, gracias a eso y considerando que todas las consideraciones que ya vimos aquí atrás, que B1 es mucho mayor que B2, etcétera, agregando todo eso, nosotros despejamos la definición de la velocidad en la ecuación anterior, se nos van los dt y nos queda entonces ahí el dh. Y como en este caso no hay, todos los otros factores son independientes de las variables, de los diferenciales en cuestión, podemos integrar, ¿ya? Hacemos unos cambios aquí, corremos el DH hacia acá, todo el denominador hacia el otro lado, etcétera, y nos va a quedar un orden de esta forma. Ya nos va a quedar entonces que vamos a ver el contenido de agua líquida, o sea, vamos a hacer un diferencial de altura entre 0 y h, donde 0 se va a definir por defecto como la base de la nube, y h y una altura h, y vamos a evaluar el radio de la gota en la altura de la base de la nube en el nivel 0,
y en el nivel H, y también vamos a integrar el diferencial de R. Todo lo otro sale de la ecuación. Entonces, gracias a eso, vamos a poder obtener el desplazamiento de la gota, ¿ya? Porque H0 va a ser igual a H en la base va a ser 0, entonces solo nos va a quedar H, ¿ya? En función de este diferencial, o sea, de esta integral que va a tener dos componentes con los mismos límites de integral, ¿ya? Esto se divide en 2 dr, ¿por qué? Porque W en este caso va a depender de dr y B1 también va a depender de dr. Entonces, pero nosotros sabemos que la eficiencia no depende del R, así que, o sea, no va a depender de esta ecuación, así que puede salir. Y en este caso, W sí, pero bueno, eso se ve en cada caso. Lo importante es que esta es la ecuación que nos va a determinar el desplazamiento de la gota según el tamaño del radio. Ya. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, esto tiene digamos, partes en la ecuación, dos integrales. Si la gota va a ser pequeña, el W va a ser mayor que el V1. O sea, esta gota va a ascender. ¿Ya? ¿Y eso qué va a hacer? Va a ser que el primer elemento que tiene un W con respecto a un V1 va a ser más importante que el segundo elemento que no tiene un W, ¿ya? Que tiene solamente un cambio de R y R va a ser chiquitito al principio. Entonces, como R va a ser pequeño y este W va a ser más importante, el primer término va a ser más relevante y H va a ser positivo al principio. O sea, H va a ir creciendo cuando la gota es pequeña y cuando W es más grande. Entonces, el paso 1 sería este, en que la gota es pequeña, W es más importante que B, y por lo tanto la gota va a subir en la nube hasta un nivel H, ¿ya? Y ese sería este nivel H máximo. Va a llegar un punto en que ese H va a alcanzar su pic y en que la gota va a alcanzar un radio suficiente para que B sea mayor a W, y por lo tanto B va a empezar a ser mayor que este W, este término va a empezar a achicarse, y este término va a empezar a aumentar porque el cambio de R va a empezar a ser más grande. La gota va a empezar a crecer. Entonces, H va a empezar a achicarse porque esto es negativo, y H va a volver, digamos, a sus orígenes hasta volver a ser 0, pero con un radio de gota más grande. Y esa es la trayectoria que va a tener la gota en un modelo de colección continua. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí. Ya. Sí. Bueno, y en el libro señalan un título que al principio yo no lo entendía mucho, decían, ¿qué es el gap? Y que se llama el gap entre la condensación y la colección. Bueno, ocurre que hay una imagen en el libro que yo no la puse acá, pero que es súper importante para explicar eso, que habla de que todas las gotitas es esta. ¿Entendieron esta imagen? ¿Más o menos? Bueno, lo importante es que fíjense que hay distintas gotas según su soluto, ¿ya? Pero fijémonos en estas tres de acá arriba, que fueron las que siguieron creciendo, las que aumentaron el radio de la gota. Fíjense que a medida que va pasando el tiempo, estas gotas tienen distintos radios al comienzo, pero con el pasar del tiempo, estas gotas por condensación tienden a tener el mismo tamaño de gota, ¿ya? En el mismo ambiente de supersaturación, ¿ok? Por lo tanto, el crecimiento por condensación, que en este caso a los 100 segundos llega hasta incluso menos que 10 micrómetros, ya no son tamaños tan altos los que se alcanzan por condensación. Eso por un lado, y lo otro es que tenemos una distribución de gotas que es homogéneo, y por lo tanto no hay gotas más grandes que otras. Eso es pésimo, ¿por qué? Porque disminuye la eficiencia la eficiencia, digamos, de colección, pero en particular la eficiencia de colisión. ¿Por qué? Porque acuérdense que la colisión, cuando los tamaños tienen el mismo peso, van a tener las mismas velocidades y la eficiencia de colisión baja mucho. Entonces, el proceso de condensación no está bien conectado con el proceso de colección, chiquillos. ¿Ya? Teóricamente, estas dos cosas ni siquiera debiesen encontrarse, porque la condensación por sí sola, con suerte, llega hasta los 20 micrómetros. Con suerte es eficiente para llegar a 20 micrómetros. Y ya vemos que una gota que alcanza a llegar a los 20 micrómetros no tiene eficiencia de colisión, o sea, es muy baja, bajo 20 es muy bajo, y la condensación llega hasta eso. Y luego,
en consecuencia tampoco de coalescencia. ¿Por qué? Bueno, coalescencia si son iguales, sí, pero ya no llegó a la colección, a la colisión, ¿ya? ¿Se entiende entonces la parte del gap? Entonces, al final hay una frase que leí acá, me gustó mucho esta, dice. Claro, si es que tenemos unas pequeñas gotas que son lo suficientemente largas para ser colectores eficientes, o sea, con radios sobre 20 micrómetros, y la nube es lo suficientemente profunda, o sea, que tiene un H suficientemente alto para que esta gota pueda colectar, digamos, en un largo periodo de tiempo y poder bajar y así bajar gordita, y contener suficiente contenido de agua líquida. La ecuación entonces de continuidad va a indicar que las gotas van a aumentar en un periodo razonable, hasta 1 hora. Ya esto con el modelo que vimos ahí. Bueno, y con otras cosas también. Entonces, en general, se necesitan toda digamos, toda esta receta para que funcione. Lamentablemente, dice, ya, we have seen in section that grow by condensation slows appreciable as a droplet approach 10 micrómetros, o sea, a los 10 micrómetros ya deja de ser eficiente el proceso de condensación. Además, el proceso por condensación por sí solo, en una nube homogénea y uniforme, tiende a producir distribución de tamaño de gota monodispersa. Y no nos sirven los tamaños de gota monodispersa ¿por qué? Porque necesitamos una gota más grande que la otra para que haya un proceso de colección, ¿cierto? Entonces, in which the fall speeds of the droplet will be very similar and therefore collisions unlikely, que no son, digamos, no se facilita el proceso de colisión. ¿Ya? Bonito ese párrafo, también me encantó. Entonces, aquí en resumen, necesitamos gotas que superen los 20 micrómetros para que sean colectores eficientes, una nube lo suficientemente profunda y con altas cantidades de contenido de agua líquida. Entonces, ¿cómo hacemos estas gotas? Así por sí solos sabemos que no funciona. Entonces necesitamos otros procesos que nos ayuden a llenar este gap. ¿Qué es un gap? Un vacío. Si la distribución entonces por condensación es monodispersa y velocidad entre sí, no nos sirve. Tenemos sospechosos. ¿Ya? Entonces en el libro señalan que hay 4 sospechosos que nos permitirían que esto de alguna manera sí funcione y que exista la lluvia tal y como la conocemos. ¿Ya? El primero está en el rol de núcleos de condensación gigantes, que como dice en el libro, dice que efectivamente hay núcleos de condensación que son más grandes que otros y que de alguna manera hacen que uno incluso se pueda ahorrar el proceso de la condensación, llegando rápidamente a valores de núcleo de gota que nos permiten ser eficientes para la colección. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estás? Allí estás. Entonces, acá en este caso, claro, era el A. Role of key and cloud condensation nuclei, bla, 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 may act as embryos for the formation of, bla, bla, bla. Quiero ver los valores. Ay, no entendí esto de 10 elevado, litro a la menos 1. ¿Alguien lo entendió? ¿Liter? Bueno, lo importante es que, como vimos ¿se acuerdan de los distintos núcleos de condensación que habían en el océano con respecto a núcleos de condensación que habían también en el continente? Lo otro importante es que además de que el núcleo de condensación sea grande, tiene que estar en un lugar en donde haya poca cantidad de núcleos de condensación con respecto a la distribución de agua líquida. Eso nos va a permitir que tengamos gotas más grandes y que sean precipitables. Entonces acá dice que por ejemplo, la adición de 1 litro a la menos 1 bueno, así se miden los núcleos de condensación, pueden contar para la formación de de partículas con tamaño de precisión, incluso en nubes continentales, ¿ya? Y otro, 10 elevado a menos 1, o sea, menos cantidad de núcleo de condensación, pueden transformar una nube estratocúmulo con concentraciones de núcleo de condensación en una nube de precipitación, ¿ya? O sea que digamos, dependiendo de la cantidad de núcleo de condensación que haya en un lugar, con respecto a la cantidad de agua líquida, se puede hacer precipitación. Y en las partes digamos, en los océanos hay menos núcleos de condensación. Ya. Luego viene el efecto de la turbulencia o la colisión, en la colisión y coalescencia de las gotas o en la colección,
en todo el proceso. Bueno, ahí en general el efecto de la turbulencia habla por sí solo, ¿ya? Es como el desorden que se le da en relación a la cantidad de agua líquida que hay dentro de la nube. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ocurre con los procesos de entrainment, que también se ve en una pequeña parte del libro, que dice que principalmente en las partes en el tope de la nube ocurre un fenómeno en donde entran cantidades de aire porque se enfrían, ya se empiezan a evaporar, por evaporación disminuye la temperatura, se enfría, baja, y eso hace que aire que está no saturado entre la nube y produzca entonces adentro efectos positivos y negativos. Ya puede secar, pero también puede ayudar a, digamos, a no lo leí específicamente, pero el proceso del entrainment puede incluso llegar a ayudar. Ah, ya me acordé, que uno dice, pero ¿por qué va a ayudar si va a secar la nube? Bueno, sí va a secar la nube, pero va a ser una gotita, que no haya monodispersión, que hayan unas gotas más grandes y unas gotas más chicas, y eso a nosotros igual nos sirve, chiquillos, ¿ya? Entonces, en general, si hay gotitas más chicas, esas gotitas chicas pueden ser colectadas por gotas que incluso, no sé, que no sean tan grandes, que tengan 20 micrómetros, pero que ya tengan el tamaño suficiente para colectar, ¿ya? Y también está el efecto radiativo, que tiene que ver con lo que sucede cuando una gota se evapora o se condensa. Ya cuando una gota se evapora, se enfría, y cuando una gota se condensa, se calienta. ¿Por qué? Por los intercambios de flujo de calor latente. Y cuando la gota se calienta, el aire que está justo adyacente a la gota disminuye su presión parcial de vapor de agua, ¿ya? Y eso hace que a su vez haya, digamos, una mejora en la condensación o en este fenómeno de aumento del tamaño de la gota. Ese es el radiativo. Y finalmente el que nos interesa y el que estoy tratando de apurarme para que lo veamos es la colección estocástica, ¿ya? Que como dice este esquema, lo que sucede con esta gota es que no todas las gotas crecen de la misma manera, ¿ya? A través de procesos azarosos que pueden tener, por eso se llama estocástico, a través de procesos que en general son azarosos, pero aún así se les quiere dar un sentido, porque esto tiene una distribución, digamos, de gotas. Se quiere tratar de entender cómo o modelar esta distribución de gotas a través de distintas proposiciones. Por ejemplo, en este caso se dice que de 100 gotitas, solo 10 aumentaron su tamaño y 90 se mantuvieron. Luego, de las 90, 81 mantuvieron su tamaño y 9 aumentaron el tamaño, pero solo hasta este nivel intermedio. Y de estas 10 que eran más grandes, 9 mantuvieron su tamaño y una aumentó su tamaño a un tamaño de gota que sirve para hacer una gota colectora, ¿ya? Entonces, de las 100 gotitas chicas que ninguna nos servía para hacer lluvia, una sí nos va a servir, y esta va a ser capaz de ser colectora de gotitas más chicas y crecer y crecer y crecer. Entonces, como que, no sé, como que estamos en una carrera de caballo y tenemos 100 caballos, pero todos le vamos a poner más ficha a esta. Vamos a empujar a esta, vamos, bueno, nada que ver la cuestión de los caballos, pero todos vamos a empujar a este para que gane, ¿ya? Porque este va a ser el que nos va a sacar la cara por la familia y va a coleccionar otras gotas y va a decir, yo voy a llegar abajo. ¿Ya, chiquillo? Entonces, la colección estocástica es como, digamos, la teoría más aceptada en el sentido de ser la que llena el gap entre la condensación y la colección, ¿ok? La que hace que la distribución no sea dispersa, no sea monodispersa, sino que sea todo lo contrario, que sea una distribución de gotas, ¿ok? Y bueno, así llegamos entonces a la tarea que ustedes van a tener que hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que, bueno, como les comentaba al principio, para los que llegaron más tarde, la tarea consiste en utilizar un modelo, que lo que hace este modelo es encontrar o de alguna manera proponer una posible solución numérica a la ecuación estocástica de colección, ¿ya? Entonces, como les comenté, este último proceso, la colección estocástica, se ha tratado digamos, no de discretizar, pero se ha tratado de encontrar una representación matemática. Y bueno, efectivamente existe una ecuación matemática que trata de decir cómo se comporta estocásticamente el crecimiento de una gota. Y esta es la ecuación genérica, pero lo que sí cambia son las distintas soluciones numéricas que tiene esta gota. Entonces, para eso
varias personas han tratado de hacer su pega. Uno va al paper, no tengo el paper, sí lo tengo. Entonces, uno va al paper y, uy, qué difícil, pero no importa, si no es tan terrible. Uno va al paper y lo que se da cuenta al principio es que varias personas, ya, numerical modeling of clouds requires the simulation of various processes such as the formation of cloud droplets. Sí, es súper importante para los, imagínense, para el WRF, para los modelos climáticos, para los modelos, etcétera. Bueno, en general los modelos climáticos son los que más necesitan representar bien la precipitación y los meteorológicos. Bueno, todos ellos necesitan saber la solución de esta ecuación. Entonces, uno de los mecanismos más famosos que ellos dicen que es uno de los más efectivos para formar la lluvia, es el proceso de colisión y coalescencia de gotas más pequeñas. Analíticamente, la colección de dos gotas es tratado como un proceso estocástico y es descrito por la ecuación de colección estocástica, ¿ya? Esta ecuación es la famous. Muchos métodos se han desarrollado para la solución numérica de esta ecuación. Entonces ahí ellos empiezan a decir toda la gente que ha tratado de solucionar la ecuación, ¿ya? Y dicen en qué se equivocaron los otros, etcétera. Y aquí dice que principalmente ellos se equivocaron porque, o no se equivocaron, sino que estuvieron como un poco alejados. Bueno, no existe la equivocación en la física, como que uno siempre se va acercando a la solución. La cosa es que al parecer no consideran no consideran el balance de masa dentro de sus soluciones, ¿ya? Entonces por aquí dice the main purpose, bla, 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 etc. As contracted, the scheme is not mass conservative, ¿ya? In addition, it is computationally reliable. Ya que aparte que usa mucho tiempo computacional. Entonces, este modelo, ellos dicen que tiene la capacidad de de ser conservativo con la masa y aparte de ser eficiente en la modelación. Entonces, es un modelo. Y ustedes dirán, oye, pero ¿qué voy a tener que escribir todo eso en el Python? En el MATLAB. Así súper traumado. No, afortunadamente este modelo ya está escrito, está hecho y nosotros lo vamos a utilizar. Lo vamos a instalar en nuestros computadores y lo vamos a utilizar incluyendo, introduciendo distintos inputs y de esos inputs van a aparecer distintos gráficos de este estilo que incluso ya está hecho el programa de los gráficos. Entonces ustedes solo tienen que reemplazar variables, reemplazar, digamos, entradas al modelo y obtener distintas salidas, ¿ya? ¿Por qué les digo que es importante este paper? Porque ustedes cuando vayan teniendo esas salidas, muy probablemente algunas que en donde se haga lo mismo que acá, les tienen que dar parecidas. Entonces ahí es una referencia este paper. Y ellos también hacen un breve análisis de sensibilidad en donde ustedes se van a poder apoyar para poder hacer su respectivo análisis. ¿Ok? Ya, entonces, bueno, la tarea dice, vamos a la tarea. Entonces este es el paper. A new mass conservative flux method is presented for the numerical solution of a stochastic problem. The method consists of two-step procedure. Ya, como que the first step, the mass distribution of drop with mass X that have been newly formed in a collision process is entirely added to. Trabaja como con grillas, ¿ya? In the second step, transporta grillas de un lugar a otro. O sea, como les había dicho al principio, considera el procedimiento de advección y por eso considera conservación de la masa, ¿ya? Entonces, en este paper lo que hacen es different numerical test runs are presented in which the proposed method is compared with the very Reinhardt scheme. Entonces lo comparan con el método anterior. Bueno, en fin, ese es el paper, no, nada terrible. ¿Ya? Esta es la ecuación estocástica de colisión y coalescencia. Ya, yendo un poquito más al detalle, n de x, t va a ser la función de distribución del número de gotas de una masa x a un tiempo y. Ya, K va a ser el kernel de colisión coalescencia. Hay tres tipos de kernel, ya, y va a representar la tasa a la que se forman nuevas gotas de tamaño x entre este espectro de tamaños de gotas. ¿Ya? Y esta ecuación representa dos partes. El primer término va a representar la tasa neta de formación de gotas de masa X, acá la masa va a ser X, ¿ya? Mientras que el segundo término va a representar la pérdida de gotas debido a colisiones con cualquier otra gota, ¿ya? Acá también puede haber separación de gotas, unión y separación. En realidad, formación de gotas es como la gota chiquitita y pérdida de gotas es que se unen, no es que se... Eso.
¿Ya? Y bueno, ¿qué es el modelo de Bott? El método es un método numérico que va a realizar la integración de la ecuación, ¿ya? Va a resolver la ecuación a partir de una distribución inicial de gotas en la nube que va a estar dada por esta ecuación, ¿ya? Él dice que la distribución inicial de gotas para un tiempo cero va a estar dada por L, que va a ser el contenido de agua líquida, el promedio del tamaño de gotas al cuadrado, ¿ya? Sobre el tamaño de gotas, o sea, el tamaño de gotas sobre el promedio del tamaño de gotas. Y esto se comporta como una función gamma, ¿ya? Entonces, vamos a la guía de ejercicio. Ya, chiquillos, dice, 1. Muestre que L es el contenido total de agua líquida para la distribución dada. Ya, vamos a hacer esa primero y después les enseño esa número, ¿ya? Entonces, vamos a... Ay, me compré una cosita para escribir, a ver, la voy a probar. Mal momento para probar cosas, no sé. Están muy cansados, chiquillos, están calladitos. Rocío, yo llegué un poco tarde. ¿Mm? Uy, no te escucho nada, espérate que lo tengo bajo. Ay, Ahí sí. y así, esta tarea cuenta como control o cuenta como test. No, Mira. no te escucho. No te escuché ni una cuestión. Oh, ¿Será tu micrófono? voy a ver. Ahí Sí, sí, yo ahí igual lo sí. escucho mal. Ahí me escuchan. Sí, parece que sí. Ya, Ahí. preguntaba si es que esta tarea pondera como control o pondera como test. No sé. Qué mala Ah, ya. respuesta. Mira, a mí un año me ponderó como parte de un control, pero esto es mucho más difícil que un test, Joana. Sería realmente injusto que valiera igual que un test. Ah, ya. Así que yo creo que Entonces, lo voy a conversar con Roberto a ver si pasa como un trabajo, ya. porque se van a demorar, yo creo que un par de semanas. A ver si lo metemos Entonces también como debe control. ponderar harto. Mm. Sí, es que ¿Sabéis que la otra vez le yo voy a le decir a pregunté Roberto? ¿Ya? al profe si iba a haber un tercer control, como que estamos súper cortos de tiempo y dijo, les voy a mandar una tarea. Entonces por Ah, eso pero preguntaba. esa es otra ¿O tarea, esa esa es es la la otra? tarea, Ah, ya. sí, esa es la tarea de Mostran, es de otro trabajo. Yo creo que este trabajo se va a mezclar con la nota del control 2, Ah, este de ya, ahora. gracias. O eso le voy a proponer yo a Roberto. Ya, vale. A ver si me funciona esta cuestión. Que me compré un lápiz. No, si no me funciona para nada. No cacho. Ya. Entonces, bueno, vamos a ir a. Vamos a abrir una tarea la tarea que hice yo de esto, pero no se la voy a mostrar toda. A ver si la tengo por ahí. Claro, miren, a mí este año. Esa no es mía. Esta no. Ese año a mí me hicieron esta tarea, control 2 parcial. Entonces fue un parcial del control 2 esta tarea. Entonces le voy a decir a Roberto que lo meta también de la misma manera que lo hice yo. ¿Cierto? ¿Les gustaría a ustedes eso? Que el control 2 tenga una parte de trabajo para la casa. Porque si a ustedes les conviene, lo pedimos, pues si no, no. Piénsenlo. Que sean todos para casa. Ideal, pues, ¿no? Yo prefiero. Chao, esta cuestión que me compré no me gusta para nada. ¿Qué te compraste, Ro? Me ¿Como una compré una digitalizadora? tableta. Sí, pero no me gustó. Y eso que me compré, tampoco me compré como ni la más barata ni la más cara, pero no me gusta la cuestión. Y no funciona. Yo echándole la culpa ahí. Era mi culpa. Ya. Entonces, no, lo que pasa es que quiero hacer esto, pero lo quiero hacer escrito porque, bueno, si no lo podemos hacer escrito, lo hacemos acá. Ya. Entonces a mí me dieron la misma tarea en aquel tiempo, ¿ya? Y también me pedían que en la 1 mostrara el contenido de agua líquida. Entonces lo que voy a hacer un poco es darle pistas, ¿ya? De lo que yo hice a grandes rasgos y para que ustedes continúen y a ver si les da igual. Entonces lo que yo hice en ese entonces fue definir que el contenido de agua líquida
también se define como la suma total de las masas de gotas de nube, ¿ya? Entonces, si tenemos varias masas, en este caso X son las masas en esta ecuación, ¿cierto? Entonces tenemos muchas masas y si eso lo multiplicamos por, digamos, por la cantidad de gotas, vamos a tener el contenido de agua líquida total, eso está definido en el libro. Entonces, matemáticamente, eso se puede definir como la integral de la función de distribución de masa, en este caso es G, definida por Berry, integrada por Sibion. Esto debe estar en el paper de la siguiente forma. Entonces, ahora tenemos la masa total digamos, de la gota, que está definida por esta integral, o bien X por F, ¿ya? Al final, X por F es como la masa por la cantidad por la distribución de las gotitas, ¿ya? Por la función de distribución. Entonces, si es que se reordenan algunos términos de esta ecuación, de la ecuación, digamos, inicial, de la ecuación que propone Bott, se puede despejar la distribución de masa, ya que en este caso es G, en función de la multiplicación de L, ya que es el contenido de agua líquida, y la función de densidad de la distribución exponencial. Uy, ¿les ha pasado que ustedes leen tareas anteriores y dicen, ¿por cómo hice esto yo? Ve todo a saber, por eso lo estoy ayudando, porque esto lo tuve que haber leído el paper, ¿ya? Entonces se utiliza esta ecuación de acá arriba y se reordena. ¿Cómo se reordena? Se multiplica por el promedio de la masa de las gotas, o sea, por X promedio, ¿ya? Y de esta manera entonces podemos llegar a una expresión que se asimile a la cantidad a esta función de distribución de masa de G. Entonces G del logaritmo de R a un tiempo 0, ¿ya? Que va a estar en función de este n, va a ser igual a L por 1 partido X exponencial de X partido X promedio, y esto sale del n inicial, esto de acá arriba, ¿ya? ¿Cierto? Esto sí. Ah, ya, claro, y ahí se fue el X al cuadrado por este X que está acá, ¿ya? Y eso va a ser igual a L por... Vete a saber, niño. Ah, ya. Y esta es la función de densidad de distribución exponencial que ellos definen, ¿ya? Entonces, L por la función de distribución exponencial, que es esto de acá al final, es lo mismo que hay acá, ¿ya? Solo que está reemplazado con este lambda, que es 1 partido X. Este 1 partido X es el lambda de ahí. Y el exponencial lo lleva digamos, con un exponencial arriba, con un índice. Integramos la distribución de masa G entre el logaritmo de R1 y el logaritmo de R infinito, pues el logaritmo de R0 es en 1, o sea, de R igual a 0 es 1, y la parte derecha de la ecuación es integrada para los valores de masa X entre 0 e infinito. No van cachando nada, ¿cierto? No importa porque después ven el video, ¿cierto? Cuando lean el paper van a ir leyendo, vean el video y quizás ahí lo van a entender. En fin, finalmente, y considerando que la integral de la función de distribución de masa G logaritmo de R a t igual 0 corresponde a la masa total inicial de gotas de nube, ya MTI, que es lo que definimos en lo que se define, digamos, según este caballero, y que la integral entre 0 e infinito a la función de densidad es igual a 1, sucede que todo esto que estaba aquí, todo esto que habíamos definido acá, e integrado entre esos dos límites va a ser 1, ya por digamos, si que ustedes lo resuelven. Y por lo tanto, esta masa que definimos al principio, si es que la unimos con este n de acá arriba y nos quedamos con el L, todo esto va a ser igual a 1 cuando hacemos la integral, y nos queda que m va a ser igual a L. Y por lo tanto se demuestra que L va a ser el contenido de agua líquida total de la nube, que va a ser equivalente a la suma de todas las masas de gota que hay en la nube. Entonces era lo que nos pedían, muestre que L es el contenido total de agua líquida para la distribución dada, ¿ya? Y esa es la 1, o sea, fue un regalo, pero idealmente que ustedes, yo voy a revisar esto y no vayan más allá, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Están perdidos? Es que esta tarea no es fácil. Esta tarea incluye, hay que leer, hay que hacer ejercicio, hay que practicar, digamos, varias veces los ejercicios, porque después ustedes tienen que obtener figuras. Tienen que obtener figuras y explicarlas. Al final sale la parte más fácil. Disculpa. ¿Mm?
Sí, solo con ese paper bastaría, ¿no? Para poder No. resolver esa tarea. No, te voy a dejar uno, yo creo que son 3 los papers que tienen que leer. ¿Ya? Está el de, bueno, en general, todo esto, si ustedes van al paper de este gallo, de Bot, que es este, Bot dice que habla de otros papers, entonces, en la introducción, y son esos los que se utilizan. Es el de Berry, el de Gann y el de Xivion. Y ahí están esos, todo lo que utilicé recién para la primera pregunta, están estos 3 papers que yo les voy a subir. ¿Ya? Les voy a subir una carpeta con todo lo que tienen que usar. Entonces, sí, es una tarea más complicada, que probablemente la otra semana la vamos a seguir haciendo en este mismo horario. Yo sé que hay receso, pero si ustedes no tienen problema, podemos hacer una auxiliar de consulta para los que puedan. Y vamos avanzando en la tarea, todos juntos, ¿ya? Roy, ¿cuánto plazo nos quiere dar el Roberto Pasta? Yo creo que unas 2 semanas, no sé si, le voy a preguntar. Ah, pero si la subió, pues chiquillo. Ah, le subió el puro material. ¿Y no les habló de esta tarea hoy día? No, dijo que íbamos a hacer una actividad contigo. Ah, Fue sorpresa. no, esto es con nota. No, sí, es con nota ya. Ya, chiquillos, perdón por la sorpresa. Esperemos que sea más buena que mala. No es tan terrible. Yo me saqué como un 6 en esta cuestión, así que tranquilo. Ya. Entonces ahora vamos a la segunda parte que dice, compile el modelo usando GFortran. Ya, chiquillos, entonces ahora yo les tengo que subir la cosa. Vamos a ir a cursos, porque si no se lo subo no lo van a poder hacer. Entonces, material docente y tarea botas. ¿Es esto? Sí. Entonces voy a tarea botas, comprimir y agregar material. No, no funciona así. No. ¿Ahí sí? Sí. Guardar. Contiene errores. Ya, chicos, descarguen la carpeta en sus computadores entonces. Y van a abrir una carpeta que tiene todos estos componentes. Y estos papers. Mientras yo busco los otros papers que les van a servir. Y avísenme cuando hayan descargado la carpeta, por fin. Este es un paper. Este es otro. Y ese otro. ¿Ya descargaron? Una vez que hayan descargado la carpeta, ustedes van a ir a su carpeta y tienen que instalar el modelo. ¿Ya? El modelo está hecho en un programa Fortran. Si yo abro este programa, se van a dar cuenta que es un programa Fortran que se llama COAF 1D, ¿ya? Y tiene ciertos parámetros que pide. Estos parámetros, algunos vienen por defecto y otros que este programa pide. ¿Cuáles son los que pide? Pide digamos, el intervalo de tiempo en segundos en el que ustedes van a correr el modelo, en el que ustedes van a ver el crecimiento de la gota, la masa de distribución espectral, otras cosas que no las pide, ¿ya? Lo que sí mide es el radio inicial, y mide el kernel, ¿ya? Hay 3 tipos de kernel que ustedes tienen que ir probándolo, ¿ya? Van a probar, en general van a hacer análisis de sensibilidad para 3 de estos factores, no para todos, ¿ya?
El kernel entonces puede ser 0, 1 o 2, ¿ya? Los otros pueden ser distintos números y acá les dicen cuáles son las unidades de medida de los números que ustedes le van a meter al modelo. Y lo que hace abajo es, tatán, corre el modelo, chiquillos. Este es el modelo de bot. Por eso les digo que no tenían que hacerlo ustedes. En esa parte ya está hecho. Entonces, cerramos y lo que hacemos es que vamos a abrir una consola, ¿ya? En sus computadores. Vamos a abrir una consola y vamos a ir a esta carpeta. Entonces, yo la tengo en docencia, nubes, CD, tarea bots. Y ahí estoy adentro. Y lo que van a hacer ahí es que, si es que tienen instalado el GFortran, es poner GFortran coad.f. Y ahí se instala el modelo, ya en sus computadores. Díganme cómo van hasta ahí. Si es que no tienen instalado GFortran, se instala de esta manera. En Ubuntu se instala con apt-get, ¿ya? En Mac se instala con otra cosa. Así se instala en Ubuntu, ¿ya? Vayan diciéndome en el chat o vayan comentándome si es que han logrado algo de lo que les he dicho. Yo no tengo Yo el Ya. tampoco tengo Fortran. que fue trampa Mac, así que lo estoy buscando. Ya. Y Alejandro, me dijiste que tiene el Fortran. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, alguien dijo que tiene Fortran, ¿o no? Escuché tu voz. No, Ah. ¿Y tú tenías instalado el Fortran, Alejandro? no lo estoy buscando. Para Windows tendría que ser. Ah, tienes Windows. Ya, ok. Entonces, búscalo. A ver, compile GFortran. GFortran por Windows. GFortran. Dice, compile de Fortran program in Windows using GFortran. GFortran-o program gfortran.f. Entonces, sí, vienen... ya. Así se hace, Alejandro. GFortran-o, el program.exe, que es la salida, que en este caso es a.exe, y el programa de Fortran. Ya vayan intentándolo, si no, lo pueden seguir intentando después en el tiempo que van a tener esta semana, y la otra semana lo usamos. Usamos el programa entre todos juntos. Pero por ahora quiero que me vean a mí. Entonces, bueno, en esta carpeta que les subí, no solamente está este programa, sino que también hay un documento de PDF que se llama AUXPROIT 1, ¿ya? Y esta guía oficialmente la hizo Valeria Rudloff, que es mi amiga, así que y yo cambié unas cosas, así que mantuve su nombre, porque obvio, pues sí, así hay que ser en la vida, hay que reconocer el trabajo de otros. Entonces esta guía ella la hizo y es del mismo, es del mismo trabajo, ¿ya? Es del modelo de bot. Entonces, esta es la parte que nosotros ya vimos, y acá hay una serie de instrucciones entonces que nos permiten, digamos, poder correr el modelo. Entonces dice descargue y descomprima. Nosotros ya descomprimimos el archivo, que se llama de otra manera. Después de la terminal, en la misma carpeta donde descargaron los datos, compila el modelo ejecutando GFortran coad.d.f. Podrá observar que se generó el ejecutable a.out en su carpeta. Corra el modelo en Linux usando a.out o a.exe en Windows. El modelo requerirá los siguientes valores. Ya. Yo creo que, Alejandro, tenéis que poner GFortran en el modelo nomás, ¿ya? Porque no es tan, creo que no es tan distinto Mac, Windows. Entonces, una vez que nosotros ya hacemos eso, podemos ejecutar el modelo y ponemos ls, y vamos a ver que en esta carpeta se hizo un archivo que se llama a.out, ¿ya? Y ese a.out va a ser nuestro ejecutable del modelo. Entonces pongo ./a.out
y me va a decir, entra de Q, RQ0, XMW, SCAL y SW. Ya, ¿y qué es cada cosa? dt es el tamaño del paso de tiempo que vamos a hacer la integración, que vamos a hacer el proceso de la formación estocástica de la nube, ¿ya? RQ0 es el radio modal de la distribución, o sea, el radio promedio, perdón, el radio modal, ¿ya? No hay que confundir, digamos, conceptos, es el radio modal. XMW es el contenido total de agua líquida. SCAL va a ser el factor de escala para el cálculo de lambda, ¿ya? Este parámetro va a determinar la separación en masa de los distintos fins de la distribución de tamaño de gota, ¿ya? Una vez que vayan leyendo van a entender más. Y finalmente, ISW va a ser el kernel de colisión, que puede ser 0, 1 o 2, ¿ya? Entonces, después dice, corre el modelo por primera vez usando los siguientes parámetros. dt va a ser 10, RQ va a ser 10, XMW1, SCAL 2 y el kernel 2. Y así nomás, los separan por comas. Enter. Y corrió el modelo. LS. Me tiró, ¿cómo sé que salió algo? Porque me tiró VOPLOT 00.out. Esa va a ser la salida del modelo, ¿ya? Entonces, corremos el modelo y nos va a tirar un VOPLOT 00.out. Y para eso vamos a ir a la carpeta nuevamente y vamos a ver que hay un archivo que se llama redbot.m, ¿ya? Y eso es un archivo en MATLAB. ¿Alguien acá no usa MATLAB y usa Python? ¿O no sabe usar MATLAB? Todos saben porque están en el curso del Sergio. Sí, ya. Entonces ustedes van a MATLAB y abren este programa que es redbot.m, ¿ya? Y se van a encontrar que este programa tiene las mismas definiciones, digamos, que nosotros introducimos en el modelo, que sería 10, 10, 1, 2, 2, ¿ya? Que son las que vienen, las que son por defecto. Y luego lo que hace es leer la salida de la modelación, la integración. Ya este es el resultado de nuestro modelo, nosotros lo vamos a leer y lo vamos a plotear. En general, este modelo, este programa, y ustedes tienen que analizarlo con más detalle. No tienen que cambiarle muchas cosas, solamente tienen que cambiarle, digamos, estos valores iniciales para hacer los análisis de sensibilidad. ¿Ya? Y una vez que uno corre este modelo, como ya está hecho, les va a tirar figuras. ¿Ya? En este caso, se ve cómo aumenta el radio medio, partiendo desde un radio cercano a 10 micrómetros, llega hasta 300 micrómetros en un intervalo de 1 hora. ¿Ya? Y eso ustedes son las cosas que después tienen que ir analizando y sensibilizando. Y acá vemos que el espectro del tamaño de gota, que va desde 1 minuto hasta, hasta 1 hora. Entonces, digamos, cada una de estas líneas ya es para un intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces, en 1 minuto, la gota, o las gotas, o el espectro de gotas que se forma, tiene esta línea acá, ¿ya? Que es la primera línea, ya alcanza a formar, alcanza a tener un contenido de agua líquida alto, pero los radios están, digamos, en un entorno de 10 micrómetros, no son muy grandes. En cambio, si es que le damos 1 hora, vemos que la distribución se corre hacia radios más grandes y con menos contenido de agua líquida, ¿ya? Y esas son cosas que tienen que ir explicando. Entonces, así es como se funciona, esos son los pasos. Paso 1, compilo el modelo. Paso 2, instalo el modelo, corro el modelo con los parámetros de entrada. Paso 3, abro el MATLAB y grafico las distintas salidas, ¿ya? Entonces vamos a utilizar la función MATLAB, esta tiene 4 argumentos de salida, ¿ya? Y donde T corresponde al tiempo, RI es el radio de cada bin, ¿ya? Con cada bin nos referimos a cada punto, porque esto es una distribución en micrómetros de gota. Entonces, cada bin va a ser cada uno de esos micrómetros en donde voy a tener muchos radios, ¿ya? Entonces, G es la distribución de masa y RR es el radio medio de la distribución, ponderado por la masa de cada bin. Y después dice, estudia la sensibilidad del modelo, el tamaño del paso temporal y espacial, entonces ahí ustedes tienen que ir variando,
pero en realidad esto es para ir probando nomás. Para ello realizan -3 corridas para cada uno de esos parámetros y determine si la respuesta a los tiempos finales depende de su elección de la resolución escogida. Recuerde que es libre de modificar y o hacer su propio script. Eso es obvio. Ustedes pueden usar ese o pueden usar otro. Entonces volvemos a la tarea, a ver qué es lo que nos piden. Ya, después dice, estudia la sensibilidad del modelo al tamaño del paso temporal y espacial. Ya es lo que decía en la guía. Realiza al menos 3 corridas por cada uno de los parámetros y determine si la respuesta a los tiempos finales depende de su elección de la resolución escogida. Entonces ahí hay que correr, lo que hay que hacer es que hay que correr este modelo, dice 3 veces, realice 3 corridas por cada uno de los parámetros, ya. Entonces, vamos a abrir, y para el primer caso, yo voy a ver mi tarea, a ver cómo lo hice. Tarea gorditas. Acá está. Entonces, ustedes eligen 3 de T y 3 de, y 3, digamos, 3 de X. Ya. Paso temporal, realice 3 corridas por cada uno de los parámetros, ya. Entonces lo que hice yo acá es que no hice 3, hice más corridas, no sé por qué, la porfía, hice 5. Entonces de T hice variar de T entre 0, 1, 1, 2, 10 y 30. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, uno pone a.out y de T ahora vamos a poner 0.1, 0.1, 10, 1, 2, 2. Va. Se demora un poquito más porque el de T es más chico. Ya, y ahí terminó. Entonces voy a cambiar de nombre ese archivo. Le voy a poner CP porque es el primero. B0 plot. Ya le vamos a poner DT1. O sí, DT1. Ese va a ser nuestro primer DT. Entonces ahora vamos a correr de nuevo el modelo, pero con el DT. ¿Cuánto le habíamos puesto? 1. 1,10 micrómetros, 1,2,2. Vamos. Ya se lo hizo más rápido, entonces voy a ls y veo B0, veo plot y lo copio. Veo plot 2. Y voy a hacer el último, out, y le voy a poner 10. 10,10,1, 2,2. Y ahí termino mucho más rápido. Entonces CP, ¿me van siguiendo? Entonces ahí tengo 3 salidas. Copio el nombre del archivo, de los archivos que voy a comparar, voy al MATLAB. Y acá, en el MATLAB, ustedes probablemente vayan a tener que modificar este archivo para poder, digamos, comparar varios factores. Pero por ahora dejémoslo así y pongámosle para el 1 y para el 1 queda una cosa así. Ya. Esto tira 2 gráficos nomás, figura 1 y figura 2. Y acá el DT es 0,1. Ya. Quiero hacerlo para varias cosas, así que ahí ustedes debiesen usar este programa, automatizar para que lea esas 3 salidas. Entonces, si ponemos el 3 era, o el 1, el 2, veamos si hay un cambio.
Ya. No he encontrado ningún cambio todavía. Necesito encontrar los cambios. Entonces, input in seconds. A ver. ¿Alguien lo está haciendo? Chiquillo. ¿O todavía están instalando? Yo no podía instalarlo por lo menos en el Mac. Como que Yo no me tampoco. lo pesca en el terminal. ¿En El código. serio? A ver. ¿Instalaste Tengo, GeFortran? ¿Y cómo instalaste tengo, GeFortran? tengo Mac OS 10 Mm. y... ¿Cómo se llama? Ah, puse el código que salía ese mismo. Esa es la manera de Puse ese código instalarlo. en la terminal, pero no sé si tengo que poner como alguna cosa antes que no estoy poniendo, pero ese sudo RM, Como lo que mismo que esto sale borra ahí. nomás. Mm. Dice que tienes que descargarlo. Esto es para desinstalarlo. Ah. Dice, if you need to uninstall it. Entonces acá dice que tienes que descargarlo ahí. Y ahí, bueno, hay varias maneras de instalarlo en Mac. Puede ser con Homebrew o con MacPorts, que esas son las maneras más fáciles. Entonces si vas a Homebrew y pones GFortran, ahí está el tiro. Sale así. Tienes que instalar el GCC. Instalando el GCC con Brew, tienes GFortran en Mac. ¿Ya? Dime si te sale. Para que vayamos avanzando todos juntos como hermanos. Entonces, 1, 2, 3. Ya, y acá, bueno, van saliendo los resultados, RRI y RR. Claro. Ro, pero la idea es que copie ese comando, o tengo que instalar algo que no caché. Copia ese. Brew, ¿tenías el Brew instalado o no? No, el seletado. Tampoco lo tienes el Brew. Ya que el No Brew caché te mucho sirve para terminal, instalar. sorry. Ah, debería hacer un curso de terminal yo en la universidad porque soy fanática del. Ya, acá así se instala. Instala Homebrew. Entonces ahí pone install Homebrew. Bueno, Homebrew es un gestor de paquetes. Entonces, lo que hace es instalar todas aquellas librerías que son, en general, vienen aplicadas para Ubuntu, para Linux. Y claro, y es un, digamos, un facilitador de ese proceso, Homebrew. Y tiene todo ya su bio y todo, es genial. Entonces, por ejemplo, el GCC dice que incluye las siguientes librerías. Bueno, y depende de estas librerías, y si no las tiene, la instala. Y dice que por ahí debe decir que también instala GFortran, incluye GFortran. Es un compiler, ¿ya? GNU Compiler Collection, así que está bien. Y una vez que tú ya lo instales, tienes que poner en la consola GFortran, y si te sale como algo así, error, no input files, es porque está instalado, ¿ya? Entonces dime cómo vas. Y el Alejandro, el Windows en general viene eso instalado, el GFortran. Entonces, creo que es más fácil aún. Y bueno, Linux, yo sé que las chiquillas de Conce tienen Linux, así que ahí, ¿ustedes cómo les fue, Joana? Bueno, a nosotros, la Joana debe ser una experta en Batch. Al menos yo tengo Windows ahora. ¿Te cambiaste? No es que es un computador nuevo y nunca le instalé Linux. Ah, Así que voy a tener que hacer el cambio ahora en vacaciones. sí, tenéis que darte la paja. Sí. En verdad es súper fácil. Tenéis que, en YouTube hay unos tutoriales de cómo instalar el Ubuntu con un pendrive. Necesitas un pendrive de 8 GB, nada más. Ya.
Ah, ya, Y ya, sí, ahí bueno, está. yo te puedo mandar hasta el link de YouTube, porque yo he hecho Ah, eso ya. millones de veces. Ah, Tengo gracias. tengo un computador con Linux que le he puesto 1000 veces. Linux, Windows, no me lo tengo para jugar. Así que ahí yo si querés yo te ayudo para que vuelva Ya, al lado gracias. oscuro. Y la Javi tiene Linux, ¿no? Sí tengo Linux, pero ahora estoy en Windows, así que cuando me cambie lo voy a Otra hacer. traición, otra traición. Ya, bueno, entonces ya lo importante es que de aquí a la otra semana sí lo hayan hecho, cosa que cuando nos juntemos la otra semana ya vengan con dudas ya y vayan metiéndole mano al código. En general todo viene hecho, pero ustedes pueden alterar este código. Yo traté de hacerlo aquí a la rápida, pero en realidad no tiene sentido lo que estaba haciendo porque no es tan simple. Entonces ahí ustedes tienen que ir haciendo los cambios. Lo que sí me gustaría es obtener dos distintos. A ver, para que nos salga. Bueno, entonces en el primero lo que tienen que hacer es cambiar el DT, ¿ya? Y cambiar el tamaño de gota, que es el SCAL, ¿ya? Scaling Factor for Calculation for AX, Growth Factor. Entonces, perdón, ese es... Claro, el SCAL sería esta diferencia. Entonces, en la pregunta número... Esta, no, eso es lo que yo estoy diciendo. Ya, chiquillos, en la pregunta número 3 tienen que cambiar SCAL y DT. Después, estudie la dependencia del modelo al contenido de agua líquida. Defina la variable TP como el tiempo para el cual la mayor parte de la masa está en gotas de tamaño de precipitación. Defina la precipitación como el tamaño de gota en equilibrio con un ascenso. Corre el modelo para muchos valores distintos del contenido de agua líquida. ¿Cómo cambia el tiempo TP como función de L? Y ahí tienen que planeársela un poquito más, pero tienen que cambiar el parámetro XMW, ¿ya? Que sería el tercero, el XMW. Ese es el que tienen que cambiar. Después estudie la dependencia del modelo de los distintos kernels propuestos y grafique sus resultados. Los kernels son 3 y es el último. ¿Ya? Es el kernel, se llama KER. ISW. Ya son los kernels. Y después vos una posible explicación de la diferencia de los resultados. Y esa es la tarea. No es tan complicada en realidad. Es jugar con el modelo. La 1 es rarífica, pero tienen que leer. Y traten de hacerlo, digamos, hacerle un cambio a lo que vieron conmigo. Y después, claro, esto también es muy fácil porque es hacerlo con los parámetros iniciales, ¿ya? Después hacer las análisis de sensibilidad y sensibilidad. No, en realidad no es tan terrible, ¿ya? ¿Tienen alguna otra duda, chicos, de esto, de lo que van a tener que hacer? ¿O prefieren que lo veamos la otra semana, cuando ya hayan podido descargarlo? Mi PC sigue sonando como avión despegando, instalando esto por el momento. El brío. Dime, Sí, Joan. sí, el brillo. Que creo que es mejor verlo la otra semana para estar más conectados Sí, pues me siento con lo media que sola. estamos haciendo. Oye, entonces ¿no les molesta que nos juntemos en la semana de receso? ¿La otra semana? No, pero igual podríamos tal vez buscar un horario no tan tarde. Ah, uy, apaño todo el rato. Sí, sí, por fin. Ya, bacán. Buenísima idea la de la Vicky. Entonces hagamos a ver, no sé, organícense ustedes y ustedes me dicen, porque como yo no tengo que hacer clase la otra semana, estoy como más libre. ¿Ya? Porque ustedes como están en el WhatsApp, mejor que se organicen ustedes y ahí vemos después. ¿Ya? Entonces, bueno, Ok. espero que les haya quedado... no, este es otro. Pensé que era de ustedes porque hice control ahí, pues no. No, el de ustedes dice tarea. Ah, dice tarea, chiquillo. Y ahí vemos después qué hacemos con esta tarea.
Bueno, eso, vayan juntando dudas, vean lo que les subí ahí, en lo que les subí está esto, que está el instructivo inicial, ¿ya? Acá sale cómo instalarlo, los parámetros iniciales, cómo se corre el modelo y cómo se lee, ¿ya? Entonces, en ese sentido no debiesen tener problemas, más que quizás con la instalación de las cuestiones. Y los papers que tienen que leer se los voy a subir inmediatamente, que son los papers que les podrían servir. Entonces voy a ir a material docente y voy a ver cuáles son los que descargué. Descargué 3 papers y no están, clase. Los descargué en el escritorio. No sé dónde los descargué, pero ya los voy a, aquí están, journal. Mostrar en el buscador. Ah, sí están ahí. Sí son estos 3. Tan, comprimir. Ya, chiquillos, los voy a liberar. Vayan a descansar, que tengan lindo fin de semana largo. Igual traten de pegarle una ley a las cosas, a ver si tienen tiempo. Y eso, y ahí nos organizamos para vernos la otra semana. Igual hay unos ejercicios de colección continua que quiero que veamos la otra semana, que no alcanzamos a ver hoy día. Igual puede entrar, hay una pregunta en un control que es de colección continua. Entonces quiero que hagamos este ejercicio la otra semana. ¿Cuándo les van a Oye, hacer el Ro, control? Dime. el control no lo van a hacer el jueves 8, creo, que es el de Ya. la vuelta de vacaciones, o sea, de receso. Ok, perfecto. Oye, te quería encargar igual para poder empezar a echarle una mirada a lo que hiciste ahora, que no pude poner mucha atención porque estaba como muy colapsado con mi mente. Si podéis subirlo luego, o sea, como de aquí a unos pocos días para mirarlo antes de Ah, la el otra video. auxilio. Sí, no. La verdad es que no me cuesta nada cuando es un video entero. Me demoro cuando tengo que pegar los videos. Pero acá siempre es Ya. una clase entera, pero en realidad no me cuesta nada. De hecho, lo puedo hacer ahora. Así que sí, Ya, gracias gracias. y si por alguna razón no lo hice, se agradecen los recordatorios. Aquí, gracias. Así que ya, bueno, le puedes subir los papers. Creo que está todo en la tarea. Si llegase a faltar algo, me escriben y yo lo subo. Y igual voy a leer porque está medio, no me acuerdo mucho cómo lo hice, entonces voy a leer y así llego la otra semana también más como preparada para responder sus preguntas, las que les vayan surgiendo cuando vayan haciendo el trabajo. No lo dejen para el final porque acuérdense que tienen control después de vuelta, entonces mejor empezar antes que después. ¿Ya? Yo creo. Y no está difícil. Ya. Así que hágalo mejor y van a ir aprendiendo y así van estudiando. ¿Ya? Ya, chiquillo. ¡Ay, qué lindo Ya, tu Rocío, perrito, gracias. Alejandro! Cuídense, que tengan buen fin de chao. Igual, Chao. Chao, Rocío, gracias. Descansa. gracias. Chaito. Chao, Rocío. Chao.